Bienvenidos a la primera parte del podcast con Jimena de Gortari, donde hablamos sobre el ruido excesivo y los daños que esto puede causar a la salud. ¿Alguna vez te has sentido cansado, irritable o con dolor de cabeza y no sabes por qué? Puede que esto no sea estrés, puede que sea ruido. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del PUB Escucha México. Hoy nos acompaña Jimena de Gortari, profesora de tiempo completo en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella es doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña, donde desarrolló la tesis Revalorización de los sonidos y la calidad sonora ambiental del barrio gótico Barcelona. Además, es autora del libro Guía sonora para una ciudad y de múltiples artículos sobre acústica urbana. Jimena no solo ha investigado el sonido desde una perspectiva técnica y urbana, sino que ha profundizado en cómo este moldea nuestra calidad de vida, la percepción del espacio público y nuestro bienestar. Bienvenida, Jimena. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, un honor estar con ustedes. Muchas gracias a ti por poder aceptar la invitación y pues estamos muy emocionados de que hoy nos puedas como solucionar muchas dudas sobre justamente los efectos del ruido en la salud y pues todo lo que has venido estudiando, ¿no? Entonces, pues bueno, Bueno, antes que nada, platicarte un poco la estructura, Jimena. Nos gustaría mucho que nos apoyaras. Vamos a separar esto en dos bloques. El primer bloque nos gustaría que nos platiques un poco del contexto de lo que es el ruido, qué efectos tiene en la salud. Y el segundo es un poco del impacto social que esto provoca, al igual que al final nos ayudes a darnos algunas acciones y recomendaciones que podamos hacer, ¿no? En nuestra vida diaria. Entonces, iniciando por el bloque 1, nos gustaría saber cómo te empiezas a interesar y querer profundizar en los efectos del ruido en el tema de la salud. Pues mira, como ya dijiste, yo soy egresada de arquitectura, entonces estudiando arquitectura, una de las cosas que no vemos en la licenciatura tiene que ver con todos los aspectos acústicos. O sea, finalmente, desde la arquitectura prima un poco el tema de la mirada, entonces es así a partir de ciertas clases que tengo muy, muy cortitas de temas de acústica, que empiezo a entender un poco que pues el sonido es parte de la experiencia de los espacios, ¿no? Eso te lo digo así como en marco general. Y después, cuando me voy al doctorado, me toca estar trabajando, yo tenía una tesis más en términos de regeneración urbana, sí mezclando el tema experiencia, percepción y demás, pero me toca trabajar como asistente de investigación. El catedrático que me dirigía la tesis estaba trabajando en la nueva ley de ruido que tenían que implementar en Cataluña a partir de todo lo que estuvieron haciendo en la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, ahí me acerco de lleno porque en realidad pues aprendo muchísimo, ¿no? O sea, aprendo en términos de legislación, evidentemente, en términos de normatividad y un poco cuál era el círculo ese virtuoso que se hizo en términos de publicidad y demás, o sea, como de concientización. Entonces, cuando regreso del doctorado, un apartado importante de mi tesis doctoral tiene que ver con el ruido, ¿no? Tratando de entender cuál es el ruido y cuál es los otros sonidos que existen, si el ruido tiene información o no tiene información, cuáles son sus afectaciones en la salud, pero muy, digamos, si quieren por encima, ¿no? O sea, sin profundizar necesariamente. Y regresando a México, pues justamente me pongo de activista, si quieres, o sea, como en términos de, me nombran consejera ciudadana de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, que es la única instancia en donde se tienen quejas de ruido en esta ciudad, ¿no? Entonces, a partir de eso me pongo a trabajar directamente con ellos y es así justamente cuando empiezo, pues, esta línea, si quieres, que es la que, pues, como donde más se me conoce, que trabajo justamente en temas de ruido, ¿no? Entonces, más o menos así, te lo di a grandes rasgos, hay muchas más, si quieres matices, pero más o menos es así mi acercamiento con el ruido. Ok, por ahí más o menos comentaste un poco del ruido, de los diferentes sonidos. Aquí pues se nos desglosan un poquito dos preguntas. Una es, ¿cómo defines tú el ruido desde tu perspectiva como especialista? Y también si hay una diferencia, a lo mejor clara o no, de la diferencia de lo que es el sonido y lo que es el ruido. Sí, mira, o sea, yo te diría que el ruido, la verdad es que tiene un componente subjetivo muy importante, ¿no? En realidad es cualquier sonido que te puede molestar o te puede interrumpir, ¿no? Es aquel, yo siempre digo, es un destructor de algo que queremos hacer. Muchas veces, y de las investigaciones que estamos haciendo ahora, pues en realidad estamos habituados a los ruidos permanentes de la ciudades, ¿no? Que habitamos. Entonces, creo que lo que tiene que quedar clarísimo es que en realidad vivimos envueltos en sonido, o sea, 24 horas del día hay sonido en los espacios que nos movemos, porque toda actividad humana genera un sonido. Sí. Y se convierte en ruido cuando a una persona
le molesta, ¿no? Y entonces evidentemente hay una cuestión subjetiva, pero también tiene un componente muy importante que es todo aquello que, digamos, en términos de intensidad, decibeles, está recomendado, pero también en términos de cuánto tiempo de exposición estás expuesto a ese ruido en particular, ¿no? Entonces yo te diría que el ruido en realidad está muy vinculado no solamente a el tipo de sonido o la fuente, sino muchas veces al decibel y al tiempo de exposición, y eso es lo que repercute en términos de la salud, ¿no? Porque digo, ruido, yo te podría decir, pues me molesta que ahorita estén, no sé, limpiando aquí atrás, ¿no? Pero bueno, quizás son temporales y demás, no están necesariamente asociados a un tema de decibeles o de exposición permanente. Hay ruido todo el tiempo en la ciudad, la verdad. Entonces, bueno, te diría más bien eso. Es importante reconocer el ruido con respecto a los sonidos, en el tipo de, o sea, el número de decibel y también, bueno, la intensidad y el tiempo de exposición. Y los otros sonidos, pues en realidad todo el tiempo tenemos sonidos, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos, o sea, yo oigo los pájaros, oyes el viento, oyes las voces aquí, ahorita estoy en la universidad, ¿no? Entonces, esos serían los otros sonidos. Ok, hablando un poco de este tema de, pues que todo el tiempo estamos, muy envueltos en sonidos, en ruidos y todo eso. ¿Tú crees que ya viviendo en sociedad, que todo el tiempo está moviéndose, que todo el tiempo está funcionando, pues el ruido está normalizado como un sonido? Sí. ¿Cualquiera? Yo creo que sí, o sea, justamente... O al menos en la situación en México, ¿cómo lo ves? Porque me dices que también tuviste como esta oportunidad de ver en Cataluña, ¿no? Entonces, en España. Entonces, más o menos ya cuando vienes a México y comienzas a ver esto en México, ¿cómo lo sentiste en ese sentido? No, buenísima pregunta, porque yo creo que sí tiene que ver una cuestión de hábitos, de resignación, de prioridades, también de desconocimientos. A mí me impresiona que en realidad hay un desconocimiento en realidad a que es el segundo contaminante ambiental de una ciudad, que tiene repercusiones directas en la salud. Yo sé que es el siguiente bloque, pero digamos que tiene repercusiones en la salud, el bienestar, en temas sociales, económicos, ¿no? O sea, no es una cosa que nos molesta porque no importa, sino en realidad tiene repercusiones muy graves, o sea, tiene impactos en diferentes ámbitos. Entonces creo que más bien es un poco el desconocimiento, o sea, digamos, en realidad no se conoce estos efectos a nivel sociedad, y en cambio, por ejemplo, sí, viniendo de cuando me tocó trabajar en esto de la normativa en España, pues en realidad sí hay un reconocimiento fuerte de que es un contaminante, y no es un contaminante cualquiera, es el segundo contaminante después de la contaminación del aire. Otro elemento que juega en contra, digamos, del ruido es que no se ve. Entonces, claro, no, o que puede pasar de pronto y entonces se quita, ¿no? O sea, puede ser de corta duración. Entonces, por ejemplo, la pirotecnia, ¿no? Que es uno de los así, en México es así como de las cosas que suceden y fiesta y demás. Sí, son muy comunes. Exacto, entonces evidentemente es un ruido de impacto que puede tener corta duración, pero que puede tener un impacto en la salud muy fuerte, ¿no? O sea, gravísimo, como de pérdida auditiva, por decir así lo más extremo. O los aviones, o sea, la gente está habituada a vivir en los sobrevuelos de los aviones y es una locura, o sea, porque tienen impactos fuertísimos, ¿no? En términos del descanso y demás. Entonces creo que hay una parte sí de desconocimiento, pero también de normalización, como dicen ustedes, ¿no? Y hay tantas como batallas que dar todos los días en una ciudad, ¿no? O sea, tantas batallas en términos de prisa, si llegaste o no llegaste, la movilidad, si el pecero pasó a tiempo, si tu casa se inundó o no se inundó. O sea, acá hay tantas cosas, pues, de problemas, fenómenos sociales que están pasando en las ciudades, que yo creo que el ruido, yo creo que es, pues, como, insisto, como que lo normalizas, está en la última punto de tus prioridades, ¿no? Queda de segundo hasta tercer plano, justamente. Tal cual, Aisha. Sí. Igual creo que, bueno, no sé, tú ya me comentarás más, pero creo que justo lo que mencionas de que en esta parte de la educación, o sea, en la educación para poder ver los efectos del ruido, tampoco se ha hecho como tanto hincapié en, por ejemplo, a las sociedades de las ciudades, como, pues sí, como ayudarles a entender que es un contaminante más. Supongo que también porque, no sé, antes capaz las ciudades no eran tan ruidosas, ¿no? O sea, más cuando se ha incorporado todo el uso de los coches, de las fábricas, siento que eso ha ido como también aumentando y por eso quizás la gente no se imagina que ahora esto es un contaminante. Totalmente, lo dices clarísimo, o sea, digamos, un rompimiento en términos del sonido de las ciudades tiene que ver con, evidentemente, la revolución industrial, o sea, les hablo, digamos, de, o sea, siglos atrás, ¿no? Pero por supuesto es súper importante en ese sentido, ¿no? O sea, no sé cómo, la introducción de las máquinas y de la tecnología ha ido haciendo que cada vez haya más ruidos que estamos habituados, ¿no? Entonces hay ruidos que son necesarios, evidentemente, o sea, una máquina que suena pues puede alertar a un trabajador para que no meta la mano en un momento, o puede ser una alerta, ¿no? O sea, digamos, evidentemente hay cosas que tienen que tener ruido por seguridad de las personas, pero lamentablemente se ha intensificado tanto y hay tan poco control
porque lo que es cierto es eso, o sea, hay poco control en ese sentido, es decir, se piensa poco cuando yo, arquitecta, construyo, ¿no? O bueno, diseño, o sea, jamás pienso en cómo va a sonar ese espacio, ¿me explico? Entonces, Claro, nunca, sí. en términos de planeación urbana, nunca pensamos en cómo se van a escuchar las cosas. Están haciendo un tren aquí interurbano que va a pasar enfrente, en donde ahorita yo estoy, y haz de cuenta, lo del impacto del ruido, digo, sí, pasa en aéreo, los trenes en realidad es una cosa benéfica, pero bueno, generan vibraciones o puede generar ciertas ondas sonoras que si rebotan contra otra superficie probablemente se pueden convertir en ruido, no agradables, digamos, para trabajar o la gente que habitamos estos espacios, pero no se piensa en eso, o sea, se hacen nuevas avenidas y tampoco se piensa si los coches van a llegar y va a haber ruido, ¿no? El principal componente de molestia de ruido en la ciudad es el tráfico, ¿no? Okay. Entonces, Wow. si tú piensas cómo se planean las ciudades en este país, planeadas para el coche, Sí. pues en realidad el ruido a nadie le importa, ¿no? Entonces, sí, Claro. hay un componente importante en ese sentido, que es lo que dices. Hablando un poco de este tema de concientizar a las personas, creo que las personas no están realmente enteradas del daño que les puede causar a su salud el ruido. Sí, como decimos, pues es algo que dejan en segundo o tercer plano. Y a lo mejor con la frase con la que iniciamos, que fue a lo mejor no es estrés, a lo mejor es un ruido excesivo, a lo mejor estás expuesto a este tipo de cosas. Nos gustaría que nos platicaras un poco como qué consecuencias físicas nos puede generar estar expuestos tanto tiempo al ruido. Sí, constantemente. Bueno, justo ahorita que mencionaste esto de la tecnología, por ejemplo, con las pantallas siempre estamos escuchando videos, ahora con los audífonos, por ejemplo, yo también me he propuesto estar como más consciente de, por ejemplo, el volumen que yo tengo en mis propios audífonos, entonces justo como en esta parte que has visto que puede ser como las consecuencias físicas de todo este cambio con el ruido. Pues mira, si quieres, o sea, podemos decir, evidentemente hay un tema en términos de la salud y es la salud auditiva, ¿no? O sea, hay un problema en términos de salud auditiva porque, por supuesto, estar expuestos a altos niveles o altas intensidades. Sí, A ver, lo que me decías, o sea, si pensamos en términos de la capacidad auditiva, por supuesto tiene un impacto directo, o sea, es como lo más obvio, ¿no? Es decir, como finalmente el ruido entra por el oído, aunque en realidad el ruido piensen que es vibración, entonces se siente con todo el cuerpo. Entonces sí puede haber a ciertas intensidades una posibilidad de pérdida de capacidad auditiva. Está asociado, por ejemplo, también a temas cardiovasculares, ¿no? O sea, finalmente una de las cosas que te pasa con el ruido es que te alerta. Entonces, cuando un cuerpo está en alerta, sube la presión arterial y entonces esa presión arterial puede tener muchas repercusiones. Una de ellas, por ejemplo, es la generación de estrés, ¿no? Entonces, evidentemente está asociado a temas de estrés que evidentemente no son buenos para el cuerpo. En términos, por ejemplo, cardiovasculares, también yo te diría que esa elevación cardíaca, ¿no? O de presión arterial, podría ser causa, por ejemplo, de infartos mientras duermes, ¿no? O sea, obviamente tiene que haber unos cuadros, tiene que haber cierta edad y algunas condiciones de salud, pero por supuesto, entrar el cuerpo en alerta genera muchísimas otras cosas. Hay investigaciones científicas que justamente una de las cosas que están diciendo ahora es que tiene repercusiones sobre uno de los componentes del cortisol, y el cortisol está asociado a la diabetes y a la obesidad, por ejemplo. Y eso solo en términos de salud. Pero en términos, por ejemplo, de cuestiones sociales, pues es un problema porque impide la parte de la comunicación, la inteligibilidad de la palabra, ¿no? O sea, por supuesto, podría generar también ciertas respuestas violentas frente a alguien que hace ruido, ¿no? Entonces hay un problema y conflictos. En términos económicos, puede tener repercusiones sobre el valor, por ejemplo, de los inmuebles. Es un espacio que está en un entorno muy ruidoso, pues es una externalidad negativa que puede repercutir. Eso genera otros problemas, ahorita, ¿no? Que mencionas eso, por ejemplo, en esta zona donde vivo, justo lo que se comercializa es que está cerca de un parque y que no se oye tanto ruido, ¿no? Entonces siempre, justo como que eso sube siempre también el valor de las viviendas. Totalmente. Sí. Y eso también te da el otro lado, o sea, las personas que pueden pagar por derecho al descanso, porque justo no tienen ruido, pues son aquellas que lo pueden pagar. En realidad la mayoría de la población vive donde puede, ¿no? Entonces eso también es una cuestión de segregación espacial. Y con respecto a lo que decías de los usar dispositivos, digamos, o sea, para audio, ¿no? Para juegos, videojuegos, televisión, o sea, todo esto que estamos siempre conectados, pues cada vez se alerta más justamente que jóvenes como ustedes, en realidad, por el uso excesivo de estos altas intensidades, pero aparte directamente, ¿no? O sea, como metidos en su música, digamos, su música, o lo que estén escuchando, podcast o lo que sea, en realidad lo que pasa es que están perdiendo capacidad auditiva como si fueran personas mayores. Yo a mi edad, o sea, uno va perdiendo capacidades de frecuencias, ¿no? De escucha de frecuencias, eso es súper normal, pero entonces eso es con la edad.
pero ustedes que Claro. son jóvenes en realidad tendrían que escuchar perfectamente. Entonces sí se alerta que justamente pues hay un problema gravísimo en el uso de este tipo de artefactos, ¿no? O sea, de dispositivos. Hay manuales que da la OMS, o sea, Organización Mundial de la Salud. Ahora creo que sacaron uno hace muy poquito, si no me recuerdo, no me acuerdo si es de 2022, que justo es un manual para uso de dispositivos, es decir, cuáles son las recomendaciones que se tienen que dar en el término de tiempos. Ahora los celulares ya te anuncian si estás escuchando saludablemente o no. Nadie le hace caso, pero tú puedes ya ver en la parte de salud, ¿no? Cuánto tiempo, y entonces eso te puede servir también un poco para empezar a cambiar hábitos, porque sí es un problema, o sea, sí es un problema grave, y aparte recordar que la capacidad auditiva no se recupera. O sea, las personas que usan dispositivo o aparato, pues en realidad, o sea, no oyen exactamente igual que como oímos nosotros. Y claro, un implante coclear, que sería, digamos, ya más interno, pues no todas las personas, primero no todas las personas lo pueden pagar, pero tampoco todas las personas son proclives a tenerlo, ¿no? O sea, te tienen que hacer unos estudios, tienen que ver si es posible, ¿no? Entonces sí es un problema serio en ese sentido, ¿no?